Buenos días, soy el maestro Raúl Villo Garza. Les voy a enseñar a cómo realizar más funciones, en específico las estadísticas. La fórmula o la función de contar nos sirve para lo que indica, ¿verdad? Para contar. En este caso, de este rango, pues son 5 elementos. Entonces vamos a utilizarla, ¿verdad? Nos vamos a la ficha fórmulas, grupo biblioteca de funciones. Nos dirigimos aquí en más funciones, en la categoría de estadísticas. Le damos clic aquí en contar, nos indica el rango que es de F3 a F7, está correcto, le damos clic en aceptar. Vamos a ver más ejemplos. Todo esto lo obtuve de la referencia que está aquí. Es de un libro de Luis Antonio Magaña Pineda, del año de 2011, que se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación, Informática 2, Educación Secundaria, y está pegado a los nuevos programas de la SEP. ¿Sí? Bueno, vamos a realizar este ejercicio. Este ejercicio lo tenía en un CD, nomás para que sepan. O sea, dentro del libro venía un CD. Bueno, vamos a ver. Total F significa que quiero saber el total de las mujeres, o sea, del sexo femenino, de todo esto que está aquí, todos los que están aquí. Entonces voy a utilizar la función contar.si. Aquí viene del lado derecho cómo se obtuvo. ¿Sí? Nos pide el rango y el criterio. Vamos a realizarlo. Le damos aquí más funciones, estadísticas, contar.si. Ya nos aparece la ventana, que viene siendo la misma. Elegimos el rango, porque de ese rango quiero saber si son mujeres o hombres. En este caso quiero saber si son mujeres, entonces es el sexo femenino. Entre comillas escribo o tecleo la letra F, le doy clic en aceptar y ya nos indica correctamente que son 8 en total de aquí, de este rango, o sea, son 8 mujeres. Para utilizar la del lado derecho y no andar batallando, ¿sí? Tenemos que poner fijo este rango. Acuérdense cómo. Aquí en la barra de funciones, o de fórmulas, perdón, antes o después de la A me coloco y le doy F4, o bien con los signos de pesos los escribo, los tecleo antes y después de la letra, igual del otro lado, ¿sí? O sea, del inicio y del final. Ya no le damos enter, y si lo arrastro hacia la derecha se rellena hacia la derecha y hace exactamente lo mismo porque está fijo y está la F. Aquí nomás es cuestión de cambiar la F por la M. Ay, perdón. Aquí le damos la tecla M, le damos enter y ya nos cuenta que son 7 en total, y esta es la suma. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Hacemos directamente de aquí, ya nos indica el rango, le damos enter y ya. Este ejemplo ya es un poquito más difícil. Voy a contar, ¿sí? Voy a contar todas las mujeres que tienen 12 años, ¿verdad? Entonces lo que nos importa es este rango, ¿sí? Y este rango, los primeros dos rangos. Aquí está la fórmula, ¿sí? En el primer rango de criterios, pues elegimos el género y luego el criterio, que viene siendo F, y luego en el segundo rango de criterios viene siendo el de la edad, y elegimos 12 porque son 12 años lo que queremos. Las mujeres de 12 años son las que nos interesa en este caso, o sea, contar todas esas, ¿verdad? Lo vamos a realizar. Vamos a hacer conjunto contar.si.conjunto. Le damos clic ahí. Rangos criterios 1. Bueno, pues elegimos todos esos criterios y entre comillas le voy a dar a la F porque son mujeres. El segundo criterio viene siendo la edad. Elijo todo el rango o lo puedo teclear, ¿verdad? Y el criterio en este caso sería 12. Le doy clic en aceptar y ya está correcto, ¿sí? Entonces son dos mujeres que tienen 12 años. Sería esta y esta, ¿verdad? Entonces, está correcto.
Si lo quiero utilizar hacia abajo, acuérdense que tengo que poner fijo los rangos, si no se mueven hacia abajo. Tengo que hacerlo como una referencia absoluta. Vamos a hacer lo mismo que les conté antes, ¿sí? En los dos rangos le coloqué los signos de pesos con F4. Le damos Enter. Lo arrastramos hacia abajo. Y ahora lo que tenemos que cambiar es el número de edad. O sea, la edad, ¿verdad? Aquí la cambié por 13 y aquí la cambié por 14. Ya tenemos las mujeres de 13 y 14 años. Ahora la arrastro hacia el lado derecho, ¿sí? Y aquí lo que tengo que cambiar es la F por la M. Acá también, si lo hago de la misma manera, la cambio la F por la M y aquí también. Creo que se pueden arrastrar al mismo tiempo, lo voy a hacer nomás para quitarme la tentación. Ahí está. Se arrastran al mismo tiempo todas y ya nomás sería cuestión de cambiar la M. Ya tenemos los hombres de 12, de 13 y de 14 años. Pero aquí lo que quiero sacar es la altura promedio de las mujeres, la altura promedio de los hombres, el peso promedio de las mujeres y el peso promedio de las mujeres, ¿sí? Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Aquí viene el rango promedio, pues viene siendo lo que nos interesa sacar el promedio, en este caso es la altura, ¿sí? Y en base al criterio, ¿verdad? En base a si es mujer. Entonces tenemos que seleccionar el siguiente rango y ponerle que es mujer. Ahorita lo vamos a ir viendo. Aquí no recuerdo si viene la fórmula de promedio. Ahí está. Promedio punto sí punto conjunto. Bueno, ahora sí, rango promedio. Vamos a hacer lo que nos interesa es la altura. Eso la vamos a promediar. Por eso es el rango promedio. Ahora vamos a ver de qué rango voy a hacer los criterios. O sea, de este rango yo quiero saber las mujeres. Para eso, entre comillas, le pongo la letra F para indicar que son mujeres. Entonces le damos a aceptar y ya tenemos el promedio, ¿sí? La altura promedio de las mujeres, ¿sí? En el caso de los hombres, nomás lo arrastramos hacia la derecha. Aquí acuérdense que antes de eso hay que ponerlos, se me había olvidado, ponerlos como referencias absolutas o referencias fijas, o sea, para que no se muevan las matrices, o en este caso los rangos, ¿verdad? Que los rangos se queden fijos, ¿sí? Acuérdense, porque si no hago eso, lo que pasa es que en vez de agarrar de aquí, la siguiente va a agarrar acá, y etcétera, o sea, no va a agarrar bien los datos, ¿sí? Entonces ahora si la arrastramos hacia la derecha, el rango está bien, porque es el mismo. Lo único que vamos a cambiar es la F por la M. Y ahora el peso es muy parecido, ¿sí? Entonces vamos a ver otra vez el promedio puntos y conjunto. Aquí lo que nos interesa es el peso, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar el promedio o el rango promedio del peso, ¿sí? Y en base a las mujeres, ¿verdad? Que es lo que quiero saber aquí, si es femenino. Elijo el rango de los criterios que voy a elegir. En este caso el criterio viene siendo, entre comillas, le voy a poner la F y ya nos indica el peso promedio de las mujeres es este. Acuérdense ahora sí, para arrastrarlo o rellenarlo hacia la derecha hay que ponerle los signos de pesos, las referencias absolutas con F4 o manualmente le damos Enter, ¿sí? Lo rellenamos hacia la derecha, ya sea arrastrando hacia la derecha, ¿verdad? Eso es la que más uso yo, o seleccionando también, acuérdense, y en la ficha inicio le doy aquí clic en rellenar hacia la derecha, ¿verdad? Y ya nomás sería cuestión de cambiar la F por la M para que salgan el peso promedio de los hombres o del sexo masculino. Y bueno, así es como se utiliza todo esto.